¿Quisieras mejorar tu pronunciación en inglés, pero no sabes cómo? Bueno, estás en el lugar correcto. En esta clase te voy a dar 5 consejos de lo que no debes y debes hacer para mejorar tu pronunciación. No te vayas. Hola, soy el Güero, el profesor más blanco que el arroz, con el que el aprendizaje es veloz. Muchas gracias por tomar esta clase conmigo este día. No te olvides de suscribirte para que no pierdas ninguna. Hoy estamos hablando de la pronunciación, cómo puedes mejorar tu pronunciación en inglés. Y como ya dije, te voy a dar 5 consejos. 3 de los consejos son cosas que no debes hacer y 2 son cosas que debes hacer para que puedas tener una mejor pronunciación en inglés. Pero, ¿por qué? ¿Por qué queremos tener una buena pronunciación? La verdad es que no es necesario tener una pronunciación perfecta y es muy difícil tener una perfecta. Pero sí es muy importante tener una buena pronunciación. ¿Y por qué? Porque si tú aprendes el idioma, si tú aprendes inglés, si te sabes toda la gramática y sabes cómo formar oraciones, pero la gente no te entiende, no te sirve de nada. Necesitas poder pronunciar las palabras correctamente, al menos para que la gente te pueda entender. Entonces, estos consejos te van a ayudar a llegar a ese punto. Bueno, primero, la primera cosa que no debes hacer, y es que no debes dedicarte a estudiar solamente gramática. Ya he dicho en otra clase, la clase donde doy los consejos acerca de cómo aprender el idioma. Y uno de los elementos esenciales que doy ahí es esto de la pronunciación. Necesitas tener una buena pronunciación. Pero en esa clase también digo que uno de los elementos esenciales para aprender inglés es la gramática. Sí necesitas la gramática, pero si solamente estudias gramática y haces ejercicios de escritura, de lectura y escritura, de leer preguntas y contestarlas aplicando la gramática que aprendas, nunca vas a aprender a pronunciar las cosas bien y nunca vas a aprender a conversar y poder entender lo que te están diciendo. Entonces, deja los libros a un lado, no siempre, pero por un buen rato, todos los días, y dedícate a otras cosas, a conversar, a escuchar, ese tipo de cosas. No estudies gramática nada más. Eso te va a perjudicar. Si lo haces así, lo que va a pasar es que vas a aprender a leer y a escribir el inglés muy bien, pero nunca vas a aprender a hablarlo bien ni a entenderlo. Así que no estudies nada más la gramática. El segundo consejo sobre lo que no debes hacer es que no debes estar leyendo sin estar escuchando. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo. Si te dedicas a leer nada más sin escuchar y tratar de hablar también, nunca vas a mejorar tu pronunciación. De hecho, lo que va a pasar es que vas a aprender a pronunciar mal las palabras. Porque vas a estar leyendo y vas a estar aplicando la pronunciación en español a las palabras en inglés. Eso va a ser automático porque eso ya está en tu cerebro. Ese es el sistema de pronunciación que tienes en tu cabeza, el sistema del español. Y vas a aplicar ese sistema a las palabras que leas en inglés. Entonces, si tú te dedicas a leer mucho sin escuchar a los hablantes nativos hablando, para ver realmente cómo se pronuncian las cosas correctamente, vas a perjudicarte, vas a perjudicar tu pronunciación. Así que leer está bien. No digo que no debes leer en inglés. Pero si vas a leer, necesitas escuchar. Escuchar mucho, escuchar en la televisión, escuchar en la radio, escuchar por todos lados para poder saber cómo se pronuncian las palabras. Y después, cuando las leas, vas a saber cómo pronunciarlas. Y también es muy importante, cuando leas, es importante leer en voz alta.
y así estar practicando la pronunciación. Pero como dije, si tú lees en voz alta sin escuchar primero, entonces vas a estar leyendo y practicando tu pronunciación mal. Así que no lo hagas. Tienes que escuchar mucho inglés antes de leer mucho inglés. El tercer consejo sobre las cosas que no debes hacer no es el más importante, pero es el error que la mayoría de la gente comete. ¿Y cuál es? Es que no debes preguntar cómo escribir una palabra en inglés usando sonidos en español. ¿Y por qué? Porque en inglés hay muchos sonidos que no existen en español. Y si tratas de escribir las palabras en inglés como se escribirían en español, las vas a pronunciar mal, porque vas a decir sonidos en español para decir esa palabra, cuando deberías estar diciendo sonidos en inglés que no existen en español. Vamos a tomar, por ejemplo, la palabra apple, manzana. Si tú dices, pero ¿cómo se escribe en español para saber cómo pronunciarlo? Pues si lo escribes en español, no vas a saber cómo pronunciarlo porque no se puede pronunciar correctamente usando los sonidos que existen en español. La gente pone O, se escribe A, P, O, L, así se pronuncia. Así no se pronuncia. No se pronuncia así para nada, porque si la pronuncio así, ¿qué digo? Digo apple, apple. Así no se pronuncia. Se pronuncia apple. Apple, apple. ¿Escuchas la diferencia? Hay un mundo de diferencia, así que no preguntes, ¿cómo se escribe en español para poder saber cómo pronunciarlo? Porque no funciona. Y si lo haces, vas a tener una mala pronunciación. Si quieres saber cómo pronunciar una palabra en inglés, necesitas o preguntarle a un hablante nativo o escucharlo en la tele o algún programa. O, si no puedes hacer esas cosas, entonces métete a Google Translate. Google Translate no es muy bueno para traducir, pero para escuchar cómo se pronuncian las cosas es buenísimo. Métete a Google Translate, escribe la palabra allí y aparece un icono de bocina. Haz clic ahí y te va a decir exactamente cómo pronunciar esa palabra. Así que no preguntes cómo se pronunciaría en español esta palabra en inglés. O no trates de escribir una palabra en inglés con la pronunciación que tendría en español, porque la verdad es que no tendría ninguna pronunciación en español, porque no es una palabra española, es una palabra inglesa. Entonces, si así lo haces, te vas a perjudicar también. Mejor apréndete la pronunciación correcta hablando con nativos o en el internet. Y ya hemos llegado al fin de los 3 consejos de cosas que no debes hacer. Ahora tengo 2 consejos más de cosas que debes hacer para mejorar tu pronunciación. El primer consejo de lo que debes hacer es escuchar, escuchar, escuchar. Y por si no me entendiste, escuchar, escuchar, escuchar. La mejor cosa que puedes hacer para mejorar tu pronunciación del inglés es escuchar el inglés. Por todos lados. Sumérgete en el inglés. Deja de estar viendo películas en español. Deja de estar viendo programas en español. Deja de escuchar la radio en español. Sé que va a ser un sacrificio, porque me imagino que hay películas, programas que vas a querer ver en español, pero no lo hagas. Haz el sacrificio y cuando ya domines el inglés ya puedes volver a escuchar esas cosas en español. Pero por ahora, por lo pronto, mientras estés aprendiendo, necesitas rodearte del idioma. Y la mejor manera de mejorar tu pronunciación es escuchando a los hablantes nativos hablar el inglés, escuchar cómo ellos pronuncian las cosas. Si vives en un país donde se habla inglés por todos lados, entonces tienes más oportunidades porque puedes salir a la calle y entablar conversaciones con hablantes nativos. Y lo debes hacer todo el tiempo, todos los días. Cuando salgas a lugares públicos a hacer lo que tengas que hacer, entabla conversaciones en inglés, nunca en español. Nunca digas, ¿me puedes ayudar en español? ¿Alguien aquí habla español? Nunca. Tienes que hablar inglés y escuchar
cómo los nativos hablantes hablan. Y también los programas y las películas y la radio. Para los que no viven donde se habla inglés, esa es la manera, en sus películas, en sus programas y en la radio. Y es muy importante, cuando estés viendo una película o un programa en inglés, tener los subtítulos en inglés. No pongas los subtítulos en español y no pongas la película en español con subtítulos en inglés. Eso no te va a ayudar en nada. Necesitas escuchar la película en inglés y tener los subtítulos en inglés. Y de esa forma vas a ir identificando la palabra escrita con la palabra hablada. Y eso es muy importante para poder saber cómo se pronuncian las palabras. Y así vas a ir afinando tu oído para entender el inglés y para escuchar los sonidos del inglés. Porque hay sonidos, como dije, que ni siquiera existen en español. Y para los hispanos hay sonidos en inglés que son muy parecidos y hasta ni siquiera distinguen la diferencia, porque su oído no está afinado, no está entrenado para oír esa diferencia. Pero para los hablantes nativos del inglés, esos sonidos que para los hispanos son muy parecidos, son muy diferentes para los hablantes nativos. Son muy distintos y hasta son palabras totalmente diferentes. Si yo digo beat o digo bit, son dos palabras distintas que no tienen nada que ver. Y tal vez estés pensando ahorita en tu mente, pero es la misma palabra, yo no escuché la diferencia. Hay una gran diferencia entre beat y bit. Es muy diferente. Y así al ir escuchando en la tele, en las películas y viendo las palabras en la pantalla, vas a poder ir identificando, ok, sí, ese sonido es para esta palabra y ahora ya entendí cómo decir esta palabra. Es muy, muy importante. Si tienes Netflix, si tienes Disney Plus, si tienes Amazon Prime, en todas estas plataformas puedes poner subtítulos en inglés. Nunca más escuches una película, un programa o la radio en español hasta que domines el inglés. Así que este es el cuarto consejo y el primero sobre lo que debes hacer. Y eso es escuchar, escuchar y escuchar. Ahora el quinto y último consejo. Y el segundo sobre lo que debes hacer es imitar, imitar e imitar. Entonces ya te estás acostumbrando a escuchar el inglés por todos lados. Ahora lo que necesitas hacer es imitar. Imitar cómo los hablantes nativos dicen las palabras. No digas las palabras como se dirían en español, cómo se pronunciarían en español. Necesitas decir las palabras como los hablantes nativos las dicen. Si no tienes la oportunidad de hablar con nativos hablantes o si tienes pocas oportunidades de hablar con hablantes nativos, ¿qué puedes hacer? Te recomiendo lo siguiente. Grábate. Agarra tu teléfono, una grabadora, lo que sea, y grábate diciendo las palabras. Selecciona un pedacito de una película, de un programa, de una canción. Escúchalo mucho y luego grábate imitando cómo los hablantes nativos lo dicen. Y luego compara tu grabación con la manera en que los hablantes nativos lo dicen. Si no se parece, vuélvelo a grabar hasta que se asemeje más, hasta que se parezca más. Tal vez no se va a parecer exactamente, pero está bien. El chiste es que se parezca lo suficiente para que se te entienda. Y hasta si tienes la oportunidad de hablar con hablantes nativos, es un buen ejercicio que puedes hacer en tu tiempo libre y así cuando tengas esas conversaciones, tu pronunciación va a estar mejor. Y estos son los 5 consejos que te tengo para mejorar tu pronunciación. No estudies pura gramática sin practicar hablar. No leas mucho inglés sin escuchar mucho inglés. Y al leer, hazlo en voz alta. No preguntes cómo se escribirían las palabras en inglés en español para saber cómo pronunciarlas, porque así no funciona. No puedes pronunciar las palabras en inglés usando sonidos en español. No funciona y así vas a tener una mala pronunciación.
y los consejos de lo que debes hacer. Debes escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar el inglés de nativos hablantes por todos lados. En la tele, en las películas, en la radio y conversando con nativos. Y el quinto consejo, imitar, imitar e imitar. Imitar a los hablantes nativos como dicen las cosas en las conversaciones y también grabándote y escuchando y tratando de que tu pronunciación se asemeje lo más posible a la pronunciación de los hablantes nativos. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido para que puedas mejorar tu pronunciación y la gente te pueda entender y así puedas entablar mejores conversaciones y seguir progresando en tu aprendizaje del inglés. Gracias por haber tomado esta clase conmigo. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.